Entonces, esos son tres que tenemos. Es que yo soy santo, sí, pero estoy viviendo en santidad. Sí, ya Dios me separó, ya pagó el precio, Cristo, pero estoy viviendo esa santidad. Yo creo que a todos nos falta, hermanos. Santidad de ojos, lo que vemos. Santidad de labios, lo que hablamos. Santidad de hechos, de pensamientos, lo que pensamos. Llegamos a entrar a un pensamiento impuro y ahí anda, hasta que baja, se comete el pecado, viene la muerte espiritual, separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. Tiene que venir un arrepentimiento, un constreñimiento, un trato de Dios, hasta que yo me quebrante y reconozca que sí pequé, que sí hice y que le fallé a Dios. Amén. Es por eso que Dios nos está diciendo, cuídate, no hagas esto, no hagas lo otro, porque Él sabe lo que después de haber pecado, lo que cuesta volver a retomar el camino. Algunos lo alcanzan, otros no, hermanos, porque es tan fuerte la acusación, tan fuerte la vergüenza, que hay gente que no regresa a la iglesia y prefieren andar allá, cuando es mejor venir y reconocer, Señor, sí, pequé, hice, perdóname, límpiame, te entrego pensamientos, acciones, palabras. Dice el Señor que cuando limpie mis labios, ¿de qué, hermanos? De tantas cosas que a veces hablamos, de malas palabras, de chistes, de palabras ahí a medio de decir, ay, hijo, y no la decimos toda, pero la pura intención es suficiente para manchar los labios que el Señor quiere usar para luego salvar a otros. Amén. Si no, hermanos, nuestro testimonio es por demás que hablemos y prediquemos. Y no es fácil, es un proceso que se lleva. Hay personas que toda la vida fueron muy mal hablados, maldicientos, como dice uno, pero que vinieron a Cristo y Dios limpió. Hay otros que pasan así rápido, otros que fue un proceso. O sea, son diferentes modos que Dios usa con cada uno de nosotros para santificar nuestros labios, nuestra mente, porque Dios no quiere solamente lo de adentro. Es que Dios no mira lo de afuera. Dice espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ahora, nosotros tenemos una esperanza. Ya vi de lo que significa ser santos y luego la santificación. Amén. Y luego la santidad perfecta. Entonces aquí vemos. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro 1, versículo 3. ¿A quién le gusta leer Biblia? De veras, hermanos, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que nos enseñan tantito así, y de ahí se basa todo ya hablamos lo que queremos. No, tenemos que leer palabra de Dios. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes repetir? Primera de Pedro 3, 1, 3. Y dice así, en el nombre de Cristo, ahí estamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, hermanos? Una esperanza viva. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿El pastor, el profeta, el hermano, la hermana? No, nuestra esperanza es Cristo, es su espíritu, porque ahora Cristo está en espíritu en medio de nosotros, dentro de nosotros. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Qué es renacer, hermanos? Nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? Aceptando a Cristo y bajando a las aguas a bautizarme acepto a Cristo, me lava, me limpia, me perdona, me justifica, me hace santo. Y luego sigue el otro paso, bautismo. ¿Para qué? Para sepultar al hombre viejo, al hombre de pecado, a la carne,
ser crucificado juntamente con Cristo, hacer la circuncisión del corazón. Todo eso representa el bautismo. Una circuncisión de la carne, del viejo hombre cuando bajamos a las aguas. Ahí es donde al levantarte resucitamos a una vida nueva. Nace una vida nueva en nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, nos hizo renacer con una esperanza, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Y esto se está refiriendo, esa esperanza viva es cuando nos levantamos de las aguas. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué es esto? ¿Para qué Dios hace esto con nosotros? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada o inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Para esto nos ha hecho renacer Dios. Para esto nos hace el llamado a ser santos, como Él es santo. 3 veces santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son santos. Espíritu, alma y cuerpo tiene que ser santo. Amén. Dice, para que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando en el tiempo postrero. Usted y yo podemos decir, es que la salvación no se ha manifestado a mi vida, aún sufro, aún me enfermo, aún tengo problemas, aún suceden circunstancias en mi vida, me angustio, me enfermo, me da ansiedad. Pero ¿qué dice la palabra? Pero cuando se manifieste esta salvación en los tiempos postreros. Tenemos una esperanza viva, hermanos. Que venga lo que venga, suceda lo que suceda, nuestra esperanza está en Cristo, no está ni en el gobierno. Si alguno de nosotros, hermanos, tenemos la esperanza puesta en la pensión, en el gobierno, estamos perdidos, hermanos. Porque nuestra única esperanza, nuestra única provisión viene de Dios. Y que esto Dios también lo trajo, hablando de la pensión. ¿Cuántos se acuerdan cuando nos dijo que se acababan los tiempos de las vacas flacas, que venía en el tiempo de las vacas gordas? Y ahí empezó, hermanos, la bendición para muchos de nosotros, que no tuvimos un trabajo, ¿verdad?, donde tuviéramos pensión. Amén. Dice, por lo cual ustedes se alegran, por lo cual ustedes se alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, ponga atención en esto, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, o sea, que no siempre es necesario, cuando hay gente que se está guardando, que está separada del pecado, no es necesario que seamos afligidos. Dice, por un tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Si es necesario, si Dios ve que tiene que quebrarnos porque no porque Él nos haya hecho mal, sino que en la rueda, en las vueltas de la vida, de repente no falta que, no porque las manos de Dios no puedan detenernos, pero tenemos un libre albedrío y a veces usamos mal ese libre albedrío. ¿Mande? Son santas. Una cosa son pruebas, hermanos, y siempre lo he hablado a la iglesia. Otra cosa son consecuencias de nuestro pecado o de nuestras malas decisiones. El pleito en Gaza, el pleito en Israel, ¿dónde creen que se originó? Lo estaba yo escuchando. Dante Gebel tiene muchas cosas, yo no voy a decir que no, yo no estoy de acuerdo en todo lo que él predica, pero cuando predica algo y es cierto, o con esa sabiduría que Dios le ha dado, yo lo comparto. Como comparto de muchos, no porque esté de acuerdo en toda la doctrina que ellos dan, comparto lo que creo que es conforme a la palabra. Y me encanta esa manera que tiene de desglosar, de hacer como una historia de lo que está escrito. Y dice, ¿dónde creen que se originó por una mala decisión esa guerra que hasta
hace más de miles de años está, en un hogar, en un matrimonio, en Abraham y Sara. Ahí empezó esto, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una promesa. Voy a hacer esto, vas a tener un hijo, porque la mujer Sara era estéril. ¿Y qué pasa? Pasan los años, se hacen viejos y no se ve nada de la promesa. Y empiezan el razonamiento, como a todos nos ha pasado, un razonamiento humano. No, pues a lo mejor era así, a lo mejor no entendimos bien. ¿Sabes qué, Abraham? Uno de mujeres siempre metiendo la cuchara. Acuéstate con Agar, mi esclava, y cuando tenga el hijo, pues yo lo recibo en mis piernas según la costumbre, ¿verdad? Y ese niño va a ser de nosotros, va a ser mío también. Pues el viejito ni tardo ni perezoso. 100 años. 100 años. Por eso se rió Sara. Dijo Sara, ¿tendré yo acaso gozo con mi viejito? Y allá va Abraham a hacerle caso a Sara. Por eso hasta la fecha, el nacido de la carne, que es Agar, persigue a Isaac, que es el pueblo de Israel escogido por gracia, por Dios. Que es Ismael y Isaac. Están de pleito los árabes contra los judíos, porque los dos se creen hijos, cuando la Biblia dice que no por ser israelitas o hijos de Abraham, no todos son hijos, solamente el de la promesa, que es Isaac. Que esa promesa también nos alcanzó a nosotros. Amén. Amén. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, estas personas o estos no son afligidos por voluntad propia, están siendo afligidos por una mala decisión de sus patriarcas. ¿Desde dónde viene? Y usted dirá, ¿y por qué no lo quita Dios? Porque hay consecuencias, hermanos, a nuestra vida. Hay gente que nos conoce quiénes fuimos y nos ven del mundo y todavía nos señalan, porque ellos no entienden el cambio ni lo que Dios está haciendo y que va a terminar de hacer en cada uno de nosotros. Ellos todavía nos ven como lo que éramos antes, porque no entienden la transformación que Dios hace. Pero entre nosotros sí sabemos, y sabemos que aún si pecamos y Dios nos saca a la luz, es para salvarnos, no para avergonzarnos. Amén. Amén. Dice, aún si tengas que ser afligido en diferentes pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Para qué son las pruebas? Para someter y probar nuestra fe. Cuando usted acostumbra a un niño, bendición, bendición, bendito, bendito, bendícele, bendícele, bendícele. ¿Cómo crece ese niño, hermanos? Bendecido y bendito. Y siempre hemos sido bendecidos, aún en las pruebas somos bendecidos. Pero llega un tiempo, como niño el Señor dele sí lo que quiera mi hijo tenga. Pero llega el tiempo que tienes que crecer y que madurar, y empiezan las pruebas. Y a muchos no nos gustan. Hay gente que se regresa a su vida anterior porque no le gustaron las pruebas que le vinieron. Y no es porque hayas estado mal ni porque hayas pecado, es porque son necesarias para que crezcas en la fe, para que haya un crecimiento espiritual sano. Amén. Amén. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque esta fe que nosotros predicamos vale más que todo el oro del mundo, vale más que todo, cualquier cosa que a usted le parezca gloriosa y grande aquí en esta tierra. La fe en Jesucristo. Amén. Amén. El cual, dice, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Aún el oro,
que es algo muy valioso para el mundo, tiene que ser pasado por el fuego. ¿Saben para qué? Dice que 7 veces es pasado por el crisol, o sea, por el fuego. Y lo tienen que pasar, hermanos, le dan una pasada para que empiece a soltar todas las impurezas. Y luego ya sale. Lo vuelven a revisar, ¿no? Todavía trae otra parte. 7 veces lo pasan hasta que sale completamente puro, como el oro de Ofir. Eso está en Génesis. Dice que ese río producía el oro de Ofir, dice que era el oro más puro. Pero nosotros para Dios somos como ese oro que tiene que pasar por el fuego y purificarlo. A Cristo no tenía que purificarle nadie porque era el Cordero Santo y sin mancha ninguna. Pero tuvo que pasar por ese proceso. ¿Saben para qué? Para darnos el ejemplo a nosotros. Amén. Por eso dijo, el que quiera seguirme también que tome su cruz, porque también. Y el pensar en la muerte, hermanos, ¿a quién no le da miedo? ¿A todos? Pero ¿qué dice el Señor? Están conmigo, están disfrutando, están gozando de todo lo que sufrieron. Y luego a veces muere alguien que estaba en pecado y que la luz eterna ya está con Dios, dejó de decir, ¿cuál está con Dios, hermanos? Si nunca aceptó a Cristo, si nunca se bautizó, si nunca quiso nada con Dios, le mentimos a la gente, pero si le decimos no, está en otra parte, nos crucifican y nos cuelgan. Somos gente sin corazón. Por eso cuando se le habla a alguien se le tiene que hablar, ¿qué quiere, cielo o infierno? Así de sencillo. Ya no hay tiempo de dorarle la píldora a nadie. Cristo ya viene, iglesia. O nos componemos o nos componemos. Amén. Y los que quedemos salvos y que quedemos es porque Dios tiene un propósito, porque Dios, Dios nos necesita, hermanos. Dios puede levantar de las piedras quien hable. Si nosotros no nos movemos, Dios va a levantar gente, piedras que hablen. Los mismos inconversos van a hablar. Los niños están hablándole a la gente. El ejemplo lo tenemos en Lía. Lía es una niña, hermanos, que a mí me tocó ver, me ha mostrado la hermana, pero yo vi, al estar orando por su madre, esa niña cayó postrada, a llorar y llorar, y decían, Jesús, necesito que me perdones, entra a mi corazón. Una niña de 3 años. Y llorando la niña, dije, mija, ¿quieres recibir a Cristo? Ella le decía que quería entregar su vida a Cristo. Quiero entregar mi vida a Cristo. Y va a una iglesia y empieza a llorar. ¿Y qué pasa, hermano? Que quieren orar por ella. Quieren orar por ella. Y dice, no, es el Espíritu que está en mí que me está tocando. Y también a mi mamá, y aquella lloró y lloró también. Por ella, ahí están los papás. Y esa niña, en el vientre de su madre, el Espíritu Santo habló y dijo, y cuando nació, ¿qué le dijo? Aquí está manifestada mi gracia. A través de esa niña. Desde los 2, 3 años, esa niña, Dios la está usando. Como niña habla de una manera, pero ella dice, sale, Jesús, perdóname. Y empieza a llorar. ¿Qué puede una niña de 3 años pedir perdón? ¿De qué? 2 años. O decir que Jesús ya viene. Y luego se empieza a decir, Jesús ya viene. O sea, ya, si nosotros no hablamos, piedras y niños van a hablarnos, hermanos. Fíjese lo que dice. Dice que aunque perecedero el oro se prueba en fuego, para que sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a ser probados por fuego, hermanos. Amén. Amén. Para que esta fe que nosotros tenemos sea hallada en qué? Fíjese lo que dice. En alabanza, gloria y honra, cuando nuestro Señor se manifieste aquí en la tierra. Hay gente que no cree que Cristo viene. Desde que mis abuelos y mis tatarabuelos, así decía yo, siempre dicen que ya viene Jesús.
ni siquiera entendía de lo que hablaba. Pero Cristo viene, iglesia. Más que nunca, lo leímos el domingo pasado, salga de su cámara la novia, congréguense los jóvenes, traigan a sus niños, ministros del altar, lloren, clamen, como lo están haciendo los judíos en la pared, en el muro de los lamentos. Son unos lamentos que te erizan la piel, dice Señor, porque realmente están pidiendo que su Mesías venga. Que cuando vino no lo reconocieron, no lo recibieron, pero esa gente está clamando para que Dios envíe el Mesías. Y nosotros podemos decir, como dice el Espíritu y la Iglesia, que dicen, sí, ven, Señor Jesús. Yo nunca pensé, hermanos, que íbamos a llegar a decir, ven ya, Señor Jesús, y sálvanos de esto. Salva a los que vas a salvar y sálvanos ya. ¿Por qué, hermanos? Por todo lo que estamos viendo. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, se alegran con gozo inefable y glorioso. Por eso cuando venimos, hermanos, o cuando cantamos, debemos de gozarnos porque Él está ahí con nosotros en nuestra casa, porque Él está aquí, se manifiesta con nosotros. Y ese es el gozo, dice, sin haberle visto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del pueblo judío de aquellos siglos que lo vieron cuando Él vino a la tierra. Nosotros solamente creemos por la fe. Por eso somos de la fe, porque no vemos nada, por lo menos una figura, una persona, un cuadro donde creamos y digamos, ese es Dios. No hay tal Dios en ese cuadro. Dice que antes como gentiles teníamos un cuadro, un crucifijo. Dice la palabra que el que le adora, el que le pide a ese cuadro, es tan necio como el que lo hizo para que lo adore. Porque no tiene vida y lo que a él se le pide a demonios. Porque son los que responden y hacen los milagros. No Dios. Y a todos de allá nos sacó Dios. A la mayoría, ¿verdad? Gloria a Dios por aquellos que nacieron en una casa donde se predicaba el Evangelio. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe en la salvación ¿de qué? De vuestras almas. Porque nuestras almas, hermanos, ¿y para qué quiere Dios salvar mi alma? Que salve mi cuerpo. Todos queremos salvar el cuerpo. Sana mi cuerpo, sáname, quítame y ponme. Nada de eso, todo eso se va a desaparecer, hermanos. Pero en la alma de nosotros es donde están todos nuestros deseos, buenos y malos. Pero ¿saben qué? Cristo al salvar nuestra alma la santificó, la ha hecho santa. Y ahora los deseos de nuestra alma y los deseos del Espíritu deben de ser los mismos, santos. Desgraciadamente todavía luchamos porque hay una lucha entre la carne porque en el alma están los deseos de la carne. Y tenemos, como les dije ahorita, salimos bien contentos, pero allá afuera, allá está la lucha. En la casa, sales al centro, no falta que se te atraviese, no falta que entre se nos olvida que salimos para crucificar la carne. Es más, que ya está muerta. A la carne no la regenera Dios. No le da un remiendito. A la carne se le tiene que dar muerte. Amén. Amén. Muerte para la carne. Por eso Cristo fue a la cruz. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, les dice Pedro, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ella. La gloria que vendría tras ellos.
Los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaron, pero no entendían lo que estaban hablando. A los que les alcanzó a llegar la revelación inquirían, a ver, ¿y de dónde será? ¿Por dónde será? Así cuando Dios nos da una palabra, Señor, ¿por dónde viene? ¿Por dónde va a pasar? ¿A quién va a alcanzar? Siempre debemos de estar inquiriendo, esperando, pero inquiriendo, pero también descansando en Él. Amén. Dice, a esto se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles no entienden, hermanos, cómo siendo tan imperfectos, tan carnales, tan malos se puede decir, Dios le haya placido salvarnos por medio de la fe en Cristo Jesús. Los ángeles anhelaron mirar estas cosas. Muchos ángeles, sobre todo los caídos, yo creo que anhelaron mirar esta salvación. Por tanto, nos está haciendo un llamamiento a una vida santa. Por lo tanto, dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ciñamos la mente a la palabra de Dios, nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento tiende mucho, y a mí me lo ha dicho el Señor y a muchos nos lo ha dicho, a razonar, como razonaron Sara y Abraham. ¿Será así? ¿Será así? ¿Cómo irá a ser? ¿Cuándo lo irá a hacer? Ay, ya pasaron muchos años. Pasaron 20 y tantos años para que Dios cumpliera la promesa a Sara y a Abraham de que les iba a dar un hijo. A los 100 y a los 90 años. ¿Para qué? Para que no dijeran, ay, pues tiene 40, tiene 50, menopausia, y eso es muy normal, que una mujer salga embarazada. Que dijo el Señor, tengo que hacerlo hasta que digan, era imposible que una mujer a esa edad pudiera concebir. Y se lo dio a los 90 años. Dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. ¿Qué es ser sobrios, hermanos? Estar alertas en nuestros 5 sentidos, no adormecernos espiritualmente, estar atentos a lo que está pasando. Seamos sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estar esperando totalmente confiados en que esa gracia que tanto hemos predicado, esa gracia por la cual muchos hemos recibido vituperio, dice el Señor que estemos confiados esperando que esa gracia va a ser manifestada. Amén. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles eran nuestros deseos, hermanos, antes de estar en Cristo? Todos los deseos malos de la carne: adulterar, fornicar, robar, mentir, emborracharnos, el baile, todas las cosas que sabemos que son obras de la carne. Pero ¿saben qué? Lo hacíamos por ignorancia, y es por eso que nos fueron perdonados. Pero yo me pregunto, ¿verdad? Es mi razonamiento, si ya sabiendo lo hacemos, ¿seremos perdonados? Yo digo que sí. Si nos arrepentimos verdaderamente, hacemos acto de contrición delante de Dios y reconocemos que le hemos fallado. Amén. Dice, en el nombre de Jesús, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Es una palabra, hermanos, que dices, híjole, Señor. ¿Por qué?
porque esta carne no se quiere acabar de morir. Sed santos como nuestro Dios es santos. Venimos a Cristo a ser llamados santos. Primeramente, posición, ¿en qué nos puso Cristo? Justificados y lavados. Es santo, consagrado ahora solamente para mí. Pero dijo el Señor, quieren tener un pie aquí y tener un pie acá. No se puede. Por eso dice, no tomen en vano, que no tomemos en vano la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia? Que por gracia, no por merecerlo, porque era bien sucio, bien pecador, era bien pecadora, bien sucia, no lo merecía, no merecía ser salva, pero solo por su gracia. Dijo Pablo, asesino, creyendo que servía a Dios, blasfemo de la palabra del Evangelio. Dijo, por gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Amén. Dice, sino como el que les llamó también ustedes, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, iglesia, jovencitas, niñas. Y se invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Condúzcanse con temor, nos dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y si decimos, soy tu hijo, Padre, nos está diciendo, y si invocan al Padre, caminen en esta vida con temor y temblor, mientras tengamos vida y estemos en esta tierra. Amén. Sabiendo que fuiste rescatados. Y no es que a Dios le guste estarnos recordando de dónde nos sacó. Nosotros tenemos que recordarnos quiénes éramos antes de venir a Cristo. Todo lo que nos perdonó. Dice que mucho ama al que mucho se le perdonó. A mí me perdonó tanto, hermanos. Será por eso. Y aún así batallo con mi carne. Imagínense ahora, si yo me creyera, ay, pues no, yo nunca pequé, nunca forniqué, nunca adulteré, nunca me emborraché, nunca mentí. O sea, yo era moralmente perfecta. No me sirve de nada sin Cristo. Necesito a Cristo. Amén. Amén. Dice, la cual recibiste, vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido lavados, hemos sido santificados, iglesia. Y mediante el cual crees en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿En quién? En el Padre. Porque Jesús nos dijo, no dijo, récenme a mí o órenme a mí. ¿Verdad que no dijo? ¿O dónde dice? Cuando estuvo en la tierra como hombre le pedían, ora por mí, Cristo, como nos piden a nosotros, ora por mí. Pero nosotros decimos, Padre, Señor, sánalo. Amén. Amén. Jesús dijo, pidan al Padre. Padre, gracias porque me oyes. Recibe sanidad. Al Padre se le pide. Todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, les será dado. Y luego aparte dice algo más. Y aún el Padre, como diciendo, y aún cuando no le pidan en mi nombre, si le piden a Él, Él se los dará, porque Él mismo les ama. Amén. Dice, porque Él conoce la intención del corazón. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál verdad? Al Evangelio de Cristo. Porque no hay otro Evangelio, iglesia. Si usted ve el de los mormones, es un evangelio tergiversado. Usted ve el de los masones, es un evangelio tergiversado. El de los, ¿cómo se llaman? Testigos, es un evangelio tergiversado.
Alguien dice, bueno, todos hablan de Cristo, ¿cuál es la verdad? La que está escrita. El que te predique y te hable conforme a lo que está escrito, esa es la verdad. Hay señales que siguen a los que en su nombre creen y son verdaderos hijos de Dios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, otros idiomas, echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Esas son las señales de los verdaderos hijos de Dios. Amén. Y habiendo purificado vuestras almas, ya termino, por la obediencia en la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No nos fijamos amor, hermanos. Si batallamos para amar a alguien, empiece a orar con todo su corazón por esa persona y verá cómo Dios le va a dar mucho amor por ella. Amén. No fingido, ámense unos a otros entrañablemente de un corazón puro, con un corazón limpio. Un amor no profano. Un amor que al anciano lo veas como un padre, como un abuelo. Un amor que a las niñas las veas, a las jovencitas, como tus hijitas, que fueron algún día las que ya crecieron. Un amor que a las hermanas de tu edad las veas como hermanas verdaderamente de sangre. Un amor que a las jovencitas las veas como tus hermanitas más pequeñas. Amén. O como tus hijas. Sin hacer acepción de personas. Porque aquel tiene un título, porque aquel sí me entiende, porque aquel es muy pobre, porque aquel... No, hermanos, aquí no hay títulos. Aquí no hay nada más que la sangre de Cristo, que dice que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel era humana, la sangre de Cristo era divina, es divina. Y esa habla mejor, une mejor que cualquier otra sangre. Y eso no quiere decir que no amamos a nuestros seres queridos, clamamos, lloramos y pedimos por ellos. Amén, iglesia. Siendo renacidos no de simiente corruptible, porque nacimos carnalmente de nuestros padres, pero ahora en el nuevo nacimiento no nacimos de carne. ¿Qué dice? Sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada, iglesia, ministros de un nuevo pacto. Amén. Esta es la palabra que anunciamos, esta es la palabra que proclamamos, que son tiempos postreros, que Cristo viene y nos está llamando a una vida de santidad. Miren, traía todo anotado. Aquí está. Pero en realidad, hermanos, no hay nada más que la palabra. La palabra escrita, sin falla, que se cumple. Estamos viendo ante nuestros ojos, mija, gracias, Dios te bendiga, que toda la palabra profética, palabras de hace 4 o 5 mil años, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Cuando el Señor dijo, he levantado esta iglesia en un tiempo crucial, pues sabe que será crucial, un tiempo muy importante, pero nunca nos imaginamos que fuéramos una iglesia que íbamos a ver y a vivir estos tiempos postreros. Y van a ser, hermanos, a pesar de la aflicción que pueda venir, tiempos muy gloriosos, donde la gloria de Dios se estará derramando. Pero tenemos que estar así, unidos. Todos nos necesitamos. Ensamblados, exactamente. Cada uno en la asignación o en el llamado que Dios le ha dado, ocupando el lugar que Dios me ha puesto en esta iglesia, y seguir avanzando. Pedirle a Dios que si tiene un llamado para usted,
se lo hable. ¿Qué parte soy en el cuerpo de Cristo? Pero esa parte primero tiene que ser limpiada, lavada, santificada. Amén, iglesia. Entonces, incline su rostro ahí donde está y vamos a pedirle a Dios con todo nuestro corazón que esa santidad de la que Él nos está diciendo, sed santo porque yo soy santo, 3 veces santo, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios, por tu bendita palabra y por esta esperanza viva, Dios, que nos has dado a través de Jesús. Gracias, Señor, y oramos, Padre, porque ninguno de nosotros podemos jactarnos de que no hemos fallado. Pero abogado tenemos delante de ti, Señor, y venimos a pedirte, perdona nuestras faltas. Santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que nuestros ojos vean lo que tú ves, que nuestros oídos oigan lo que tú oyes y que nuestra boca hable lo que tú hablas, Padre. Espíritu Santo, te pedimos con todo nuestro corazón, ayúdanos a menguar, ayúdanos a hacer morir las obras de nuestra carne, Padre, para que la gloria tuya en nosotros testifique de que verdaderamente somos hijos tuyos, Padre. Perdona todos nuestros pecados, perdona nuestras malas maneras, nuestros malos hábitos y ayúdanos, Dios, ayúdanos a seguir adelante. Todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y oro porque la paz que sobrepasa todo entendimiento sea inundando el corazón de cada uno de mis hermanos, mi corazón, el corazón de nuestros hijos, el corazón de las personas que escuchen esta palabra que tú has hablado, Dios, de lo que viene sobre nuestra tierra. Amado Espíritu Santo, aquí estamos. Y no te olvides, Señor, de tus misericordias que cada mañana se renuevan y que cada día, Señor, son eternas. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén, iglesia. Aleluya.